Nunca pensé que a los 74 años tendría que defender mi dignidad en un lugar donde simplemente quería cobrar mi pensión. Lo que pasó esa mañana de martes en el Banco Nacional cambió no solo mi vida, sino la de muchas personas que ni siquiera conocía. Pero permíteme contarte desde el principio cómo un simple trámite bancario se convirtió en una lección de justicia que resonó por todo el país. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, y durante 50 años trabajé como ingeniero civil para el gobierno. He construido puentes, carreteras y sistemas de agua potable que aún hoy sirven a miles de familias. Mi esposa Elena murió hace 3 años de cáncer, y desde entonces vivo solo en una casa que se siente demasiado grande para un hombre que ya no tiene con quién compartir las historias del día. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, leí el periódico y me vestí con mi mejor camisa blanca y mi pantalón gris de los domingos. No porque fuera una ocasión especial, sino porque Elena siempre me decía que un hombre debe presentarse al mundo con dignidad, sin importar a dónde vaya. Mis manos temblaron ligeramente mientras me abrochaba el último botón de la camisa. La artritis había empeorado en los últimos meses, pero me negaba a que eso me impidiera cuidar mi apariencia. Me peiné frente al espejo del baño, el mismo donde Elena se arreglaba todas las mañanas durante 30 años de matrimonio, y por un momento vi su reflejo detrás del mío, sonriéndome como lo hacía cuando me veía esforzarme por verme presentable. Me puse los lentes que ella me había regalado en nuestro último aniversario. Eran simples, con montura dorada, pero para mí representaban mucho más que una herramienta para ver mejor. Eran el último regalo de la mujer que había sido mi compañera en todos los proyectos importantes de mi vida, la que había esperado despierta durante las noches cuando trabajaba en emergencias, la que había llorado de orgullo cuando el gobierno me reconoció por salvar vidas durante la tragedia de la represa. El Banco Nacional estaba a solo 10 cuadras de mi casa, pero decidí tomar el autobús, no por pereza, sino porque caminar esas distancias ya me fatigaba más de lo que me gustaba admitir. Durante el trayecto, observé por la ventana a las personas que iban a sus trabajos, a los niños camino a la escuela, a la vida siguiendo su curso normal. No tenía idea de que en una hora mi propia vida tomaría un rumbo completamente inesperado. Llegué al banco a las 9:30 de la mañana. Era mi rutina mensual. El día 15 de cada mes iba a cobrar mi pensión. Depositaba la mayor parte en mi cuenta de ahorros y sacaba efectivo para mis gastos básicos. Nunca había tenido problemas. El banco siempre había sido un lugar tranquilo, profesional, donde los empleados conocían a los clientes habituales y todo funcionaba con orden. Pero ese día, desde el momento en que puse un pie en la entrada, supe que algo era diferente. La primera señal fue la mirada del guardia de seguridad. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con uniforme impecable y una expresión que no había visto antes en ese lugar. Me miró de arriba a abajo con una mezcla de desconfianza y desdén que me hizo sentir incómodo inmediatamente. «Buenos días», le dije cortésmente, como hacía siempre. Él no respondió. Simplemente siguió mirándome como si estuviera evaluando si yo representaba algún tipo de amenaza. Era una mirada que no había experimentado en años, una mirada que me hizo sentir como si no perteneciera a ese lugar. Me dirigí hacia las ventanillas, como lo había hecho cientos de veces antes, pero el guardia me siguió. No de manera evidente, pero podía sentir sus ojos en mi espalda, como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. En la fila había 3 personas delante de mí. Una señora mayor con un bastón, un hombre de negocios revisando documentos en su teléfono y una mujer joven con un bebé en brazos. Esperé pacientemente, como siempre, recordando las palabras de mi padre. La paciencia es la virtud de los hombres sabios. Fue entonces cuando apareció el segundo guardia. Era más alto que el primero, probablemente de 25 años, con esa actitud agresiva que algunos jóvenes adoptan cuando creen que un uniforme les da poder sobre otros. Se acercó al primer guardia y comenzaron a susurrar entre ellos,
mirándome ocasionalmente. No podía escuchar lo que decían, pero sus expresiones eran claras. Estaban hablando de mí, y no de manera positiva. Después de unos minutos, se acercaron a mí. «Señor», dijo el más alto, cuya placa identificaba como Diego, «necesitamos que se identifique». «Por supuesto», respondí, sacando mi cédula de identidad del bolsillo. «Ricardo Gutiérrez, vengo a hacer mi trámite mensual». Diego tomó mi documento y lo examinó con una minuciosidad exagerada, como si sospechara que era falso. El otro guardia, según su placa llamado Fernando, me observaba con los brazos cruzados, adoptando una postura intimidante. «¿A qué viene exactamente?», preguntó Diego, aunque mi presencia mensual en el banco debería haber sido obvia para cualquier empleado atento. «A cobrar mi pensión», respondí pacientemente, «como hago cada mes desde hace 3 años». «¿Pensión?», preguntó Fernando con un tono que no me gustó nada. «¿Está seguro de que está en el banco correcto?». La pregunta me desconcertó. Por supuesto que estaba en el banco correcto. Era el mismo banco donde había manejado mis finanzas durante décadas, donde conocían mi historial crediticio, donde nunca había tenido el menor problema. «Este ha sido mi banco durante más de 20 años», les expliqué, con toda la paciencia que pude reunir. En ese momento apareció un tercer hombre. Era mayor que los guardias, tal vez de 35 años, vestido con un traje que gritaba autoridad. Su placa lo identificaba como Mateo Rivera, jefe de seguridad. Mateo me miró con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en capataces corruptos durante mis años de construcción, la mirada de alguien que había decidido que yo era un problema antes de conocer los hechos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mateo, dirigiéndose a sus subordinados pero sin apartar la vista de mí. «Este señor dice que viene a cobrar una pensión», dijo Diego, como si eso fuera inherentemente sospechoso. «¿Y?», preguntó Mateo. «Bueno, jefe». Fernando bajó la voz, pero no lo suficiente para que no pudiera escuchar. «Mire cómo está vestido. No parece el tipo de cliente que maneja una cuenta aquí». Fue en ese momento cuando sentí la primera punzada real de indignación. Mi apariencia, estaba vestido con mi mejor ropa, limpio, peinado, presentable. ¿Qué exactamente encontraban objetable en mi apariencia? «Señores», intervine con voz firme, «llevo más de 20 años como cliente de este banco. Mi expediente crediticio es impecable, nunca he tenido problemas, y no entiendo por qué están cuestionando mi presencia aquí». Mateo se acercó más, invadiendo mi espacio personal de una manera claramente intimidante. «Mire, señor», dijo con un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre, «este es un banco serio, para clientes serios, no un refugio para personas que buscan dónde pasar el tiempo. Disculpe». No podía creer lo que estaba escuchando. «Lo que está escuchando», continuó Mateo, elevando la voz lo suficiente para que otros clientes comenzaran a mirarnos. «Este es un negocio, no un hogar para ancianos. Si no tiene cuentas aquí, le sugiero que busque otro lugar donde pasar su mañana». El ambiente en el banco había cambiado completamente. Las conversaciones se habían detenido. Los empleados detrás de las ventanillas nos observaban, y los otros clientes se habían volteado para presenciar el espectáculo que estos hombres estaban creando. «Tengo cuentas aquí», dije, tratando de mantener la compostura, pero sintiendo cómo la humillación se expandía por mi pecho. «Como he tenido durante décadas, y tengo todo el derecho de estar aquí». «¿Sí?», Mateo sonrió con sarcasmo. «Entonces no le importará mostrarnos algunos de esos estados de cuenta, ¿verdad? Porque francamente, señor, su apariencia no coincide con el perfil de nuestros clientes habituales». Era surreal. Estaba siendo interrogado en un lugar donde había sido cliente por más tiempo que algunos de estos empleados habían estado vivos. Estaba siendo tratado como un criminal por el simple hecho de ser mayor y no vestir un traje de $1000.
No tengo por qué mostrarles estados de cuenta para estar en este banco, respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente de indignación. Tengo mis documentos de identidad, y eso es suficiente. No para nosotros, dijo Fernando, cruzándose de brazos. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Señor Gutiérrez, dijo leyendo mi nombre de la cédula que Diego aún tenía en sus manos, le voy a pedir que se retire de estas instalaciones, inmediatamente. El banco se había quedado completamente silencioso. Podía sentir los ojos de todas las personas presentes observando la escena, algunos con curiosidad, otros con evidente incomodidad por lo que estaban presenciando. No voy a retirarme, dije firmemente. Tengo derecho a estar aquí y tengo un trámite que realizar. ¿Sabe qué? Mateo se acercó aún más y pude oler su colonia cara mezclada con la arrogancia que emanaba de cada poro. Creo que usted no entiende la situación. Este no es un lugar público, es propiedad privada y nosotros decidimos quién puede permanecer aquí. Hizo una pausa mirándome de arriba a abajo con desprecio evidente. Y francamente, señor, usted no cumple con nuestros estándares. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No solo era la humillación del momento presente, sino la acumulación de todos los pequeños desprecios que había experimentado desde que envejecí. Las miradas condescendientes en las tiendas, los comentarios sobre hacer espacio para la gente más joven, la sensación constante de que mi generación se había vuelto obsoleta. Sus estándares, repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Sabe cuáles son mis estándares, joven? Me acerqué a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Mis estándares incluyen tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su edad o apariencia. Incluyen recordar que cada persona mayor que usted ve ha vivido una vida completa de experiencias que usted no puede ni imaginar, e incluyen entender que la verdadera clase no se mide por el precio de un traje, sino por la manera en que tratamos a los demás. Mateo se rió, una risa fría y calculada. Muy inspirador, señor, pero sus estándares no cambian el hecho de que este banco tiene políticas y usted las está violando simplemente con su presencia. ¿Qué políticas?, pregunté, sintiendo que la conversación se estaba volviendo surreal. La política de que los clientes deben lucir como clientes, intervino Diego. Y francamente, usted luce más como, bueno, como alguien que debería estar pidiendo limosna afuera, no haciendo transacciones adentro. El comentario me golpeó como una bofetada física. En 74 años de vida, nunca había sido insultado de manera tan directa y cruel por extraños. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara, cómo mis manos comenzaron a temblar, no de edad, sino de indignación pura. «¿Cómo se atreve?», murmuré. «¿Cómo me atrevo a qué?». Diego se acercó más. ¿A hacer mi trabajo? ¿A proteger a los clientes reales de este banco de situaciones incómodas? Era evidente que estaban disfrutando el espectáculo. Habían decidido que yo era su entretenimiento de la mañana, que humillar a un anciano era una forma divertida de ejercer su autoridad. Fue entonces cuando cometieron el error que cambiaría todo. Fernando, claramente sintiendo que la situación necesitaba una escalada, se acercó y sin previo aviso me empujó ligeramente hacia la puerta. «Vamos, abuelo», dijo con desprecio evidente. «Ya es hora de que se vaya». «No me toque», dije retrocediendo. Pero Fernando interpretó mi reacción como resistencia y decidió que necesitaba ser más agresivo. «Mire, viejo», dijo acercándose más de lo que cualquier persona tenía derecho a hacer. «Puede irse por las buenas o por las malas. Usted decide». En ese momento traté de retroceder más, pero mis piernas, ya no tan ágiles como solían ser, se enredaron y me tambaleé.
Instintivamente levanté las manos para mantener el equilibrio y fue entonces cuando pasó lo impensable. Fernando, creyendo que mi gesto defensivo era agresivo, me empujó más fuerte. Perdí el equilibrio completamente y caí hacia atrás, golpeándome contra el mostrador de información del banco. El impacto no solo me lastimó físicamente. Mis lentes, los últimos lentes que Elena me había regalado, se cayeron al suelo de mármol del banco y se hicieron pedazos. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el banco como un disparo. Me quedé allí, sentado en el suelo, mirando los fragmentos de los lentes que representaban mucho más que un objeto útil. Eran el símbolo tangible del amor de mi esposa, la última cosa que ella había elegido para mí, el recordatorio diario de que había sido querido y valorado por alguien. Y ahora estaban destruidos en el suelo, víctimas de la crueldad gratuita de extraños que habían decidido que yo no merecía respeto básico. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no solo de dolor físico, sino de una humillación tan profunda que no había experimentado desde la infancia. Estaba sentado en el suelo de un banco, sangrando ligeramente de un rasguño en la mano, rodeado de los restos de un regalo de mi esposa muerta, mientras 3 hombres me miraban con satisfacción evidente. «Ahora mire lo que hizo», dijo Mateo, como si yo fuera responsable de mi propia humillación, causando disturbios, asustando a otros clientes. Miré a mi alrededor. Los otros clientes no se veían asustados de mí, se veían horrorizados por lo que habían presenciado. Una señora mayor tenía lágrimas en los ojos. El hombre de negocios había guardado su teléfono y observaba la escena con evidente disgusto. La mujer joven con el bebé había comenzado a alejarse, claramente incómoda por la violencia que había visto, pero los empleados del banco, los que deberían haber intervenido para proteger a un cliente de ser agredido, simplemente observaban en silencio. Algunos parecían incómodos, pero ninguno se atrevía a desafiar la autoridad de Mateo. «Esto no va a quedarse así», murmuré mientras trataba de levantarme del suelo. «Disculpe». Mateo se inclinó hacia mí con una sonrisa cruel. «Dije que esto no va a quedarse así». Fernando se rió abiertamente. «¿Y qué va a hacer, abuelo? ¿Llamar a su abogado?» No sabían que eso era exactamente lo que iba a hacer, pero no a cualquier abogado. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía en marcación rápida, un número que no había usado en meses, pero que sabía de memoria. La llamada fue contestada al segundo tono. «¿Papá?» La voz al otro lado era profunda, autoritativa, preocupada. «¿Estás bien? ¿Por qué me llamas a esta hora?» «Hijo», dije, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. «Creo que necesito ayuda». Mateo, Diego y Fernando no sabían que acababa de llamar a Javier Gutiérrez, fiscal federal de la República, conocido en todo el país por su intransigencia con la corrupción y los abusos de poder. No sabían que el abuelo, al que acababan de humillar, era el padre del hombre que había enviado a prisión a más funcionarios corruptos que cualquier otro fiscal en la historia del país. «¿Qué pasó, papá?» La preocupación en la voz de Javier era evidente incluso para las personas que estaban cerca de mí. «Estoy en el Banco Nacional», dije, sin importarme que Mateo y sus secuaces pudieran escuchar, «y acabo de ser agredido por el personal de seguridad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien, porque había escuchado ese mismo silencio antes de que Javier tomara algunas de las decisiones más importantes de su carrera. «¿Estás herido?», preguntó finalmente. «Físicamente, solo algunos rasguños. Pero papá», mi voz se quebró ligeramente. «Rompieron los lentes que me regaló tu madre». Otro silencio. Pero este fue diferente. Este fue el silencio de un hombre que acababa de decidir que alguien iba a pagar muy caro por lo que había hecho. «Papá», dijo Javier, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz preocupada de un hijo, era la voz fría y calculada del fiscal federal.
Quiero que te quedes exactamente donde estás. No salgas del banco. No firmes nada. No hables con nadie más hasta que yo llegue. Javier, no quiero que hagas nada precipitado. Papá, me interrumpió. Han agredido al padre del fiscal federal en una institución financiera. Esto ya no es personal. Es un asunto federal. Colgó la llamada y me quedé allí sentado en el suelo, sosteniendo mi teléfono, mirando los restos de mis lentes. Mateo había escuchado mi lado de la conversación, pero claramente no había procesado las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Bueno, dijo con sarcasmo, ¿ya llamó a su abogado? ¿Va a demandarnos por proteger nuestro banco? No respondí, simplemente me quedé allí sentado, esperando. Le voy a dar una última oportunidad, continuó Mateo. Recoja sus cosas y váyase ahora, o vamos a tener que llamar a la policía para que lo saquen por allanamiento. La policía, repetí lentamente. Sí, creo que es una muy buena idea. Fue entonces cuando vi algo en sus ojos, una pequeña duda, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que tal vez había interpretado mal la situación. Pero era demasiado tarde para dudas. Mientras esperaba, mi mente se fue a otro lugar, a otro tiempo. Recordé vívidamente el día más importante de mi carrera como ingeniero. El día que había definido no solo mi profesión, sino mi carácter como hombre. Era el 15 de agosto de 1987. Yo tenía 43 años y trabajaba como ingeniero principal en la construcción de la represa Libertad, un proyecto hidroeléctrico que suministraría energía a más de 500,000 de personas en 3 estados. Habíamos trabajado durante 2 años en el proyecto. Era mi responsabilidad supervisar la integridad estructural de la represa, asegurarme de que cada especificación fuera cumplida al pie de la letra, que cada soldadura fuera perfecta, que cada cálculo fuera correcto. Esa mañana llegué al sitio de construcción antes del amanecer, como era mi costumbre. Siempre me gustaba inspeccionar el trabajo del día anterior antes de que llegaran los obreros, caminar por la estructura en silencio, escuchar lo que el concreto y el acero me decían. Fue durante una de esas inspecciones que noté algo que me heló la sangre. En la sección inferior de la presa, donde la presión del agua sería mayor una vez que el embalse estuviera lleno, había una grieta. Era pequeña, apenas visible, pero para un ingeniero experimentado era como una sirena de alarma. Corrí de vuelta a la oficina temporal y comencé a revisar los planos, los cálculos, los reportes de los últimos meses. Lo que descubrí me quitó el sueño durante semanas. El contratista principal, en un esfuerzo por reducir costos y acelerar el cronograma, había usado una mezcla de concreto que no cumplía con las especificaciones. No era visible a simple vista, pero bajo la presión extrema que enfrentaría una vez que la represa estuviera operativa, esa sección podría fallar. Si fallaba, no sería simplemente una fuga, sería una falla catastrófica que podría matar a miles de personas en los pueblos aguas abajo. Cuando presenté mi reporte a la supervisión, la reacción no fue la que esperaba. Ricardo, me dijo el ingeniero jefe, estamos hablando de retrasar el proyecto 6 meses y añadir $2 millones al presupuesto. ¿Está absolutamente seguro de sus cálculos? Completamente seguro. ¿Entiende las implicaciones? El presidente va a inaugurar esta represa el mes próximo. Tenemos contratos firmados con 3 gobiernos estatales. Los medios están siguiendo este proyecto día a día. Entendía las implicaciones perfectamente. También entendía que si no actuaba, tendría sangre en mis manos por el resto de mi vida. No puedo firmar la aprobación de esta estructura como está, les dije firmemente. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. El contratista principal, un hombre llamado Mauricio Solís, apareció en mi oficina esa misma tarde, acompañado de 2 hombres que claramente no eran ingenieros. Gutiérrez, me dijo sin preámbulos, espero que reconsidere su posición sobre la represa. No hay nada que reconsiderar. La estructura no es segura.
Mire, Solís se sentó sin invitación en mi escritorio. Sé que usted es un hombre íntegro, un hombre de familia, y estoy seguro de que quiere lo mejor para su familia. La amenaza era sutil pero clara. ¿Me está amenazando?, pregunté. Le estoy ofreciendo una oportunidad de ser razonable. Solís puso un sobre grueso sobre mi escritorio. 50,000 pesos, dijo, para que firme la aprobación como está previsto. Miré el sobre, después a Solís, después a los 2 hombres que lo acompañaban. ¿Y si no acepto? Entonces tendremos que encontrar formas de hacer que reconsidere. Esa noche no dormí, no solo por las amenazas, sino por la magnitud de la decisión que enfrentaba. Elena estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Teníamos una hipoteca, responsabilidades, una vida que habíamos construido cuidadosamente. Pero también tenía la responsabilidad hacia las miles de familias que vivirían aguas abajo de la represa. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de ir al sitio de construcción, fui directamente a las oficinas del fiscal federal. Quiero reportar irregularidades en la construcción de la represa Libertad, le dije al fiscal adjunto. Irregularidades que podrían resultar en la muerte de miles de personas. Lo que siguió fueron 6 meses de investigaciones, amenazas, intentos de soborno más sofisticados y presión desde todos los niveles del gobierno para que retirara mis alegaciones. Pero no cedí. Al final, la investigación reveló no solo las irregularidades estructurales que había identificado, sino una red de corrupción que se extendía por múltiples proyectos gubernamentales. Solís y varios funcionarios fueron a prisión. El proyecto de la represa fue detenido por 8 meses mientras se corregían los defectos estructurales. Y cuando finalmente se inauguró 1 año y medio después de lo previsto, fue con la certeza de que era segura para las generaciones futuras. El fiscal federal que manejó el caso fue un joven abogado llamado Roberto Méndez, quien se impresionó tanto por mi integridad y mi resistencia a la presión que se convirtió en mentor de mi hijo Javier cuando éste decidió estudiar Derecho. Su padre, le dijo Roberto a Javier años después, me enseñó que hacer lo correcto no es opcional, es la única forma de vivir con uno mismo. Esa experiencia definió mi carácter, pero también puso a mi familia en peligro durante años. Las amenazas continuaron mucho después del juicio. Tuvimos que mudarnos 3 veces. Elena perdió el embarazo debido al estrés de las amenazas constantes, pero nunca me arrepentí de mi decisión. Porque sabía que cada familia que vivía segura aguas abajo de la represa Libertad existía porque yo había decidido que hacer lo correcto era más importante que cualquier consecuencia personal. Y fue esa experiencia la que inspiró a Javier a convertirse en fiscal federal. Creció viendo a su padre enfrentar amenazas por defender la verdad y decidió que quería dedicar su vida a proteger a las personas como yo, personas que hacían lo correcto incluso cuando era difícil. Regresé al presente cuando escuché sirenas afuera del banco. Mateo, Diego y Fernando se miraron entre sí con evidente nerviosismo. ¿Llamaron a la policía?, preguntó Mateo a sus subordinados. No, jefe, respondió Diego. Pensé que usted lo había hecho. Las sirenas se detuvieron justo afuera del banco. A través de las ventanas de vidrio, pude ver 3 patrullas de la Policía Federal no local. Vehículos negros con las insignias doradas que identificaban a la unidad especial que trabajaba directamente con la Fiscalía Federal. ¿Qué están haciendo aquí?, murmuró Fernando. Tenían razón en estar nerviosos, pero lo que no sabían era que lo peor estaba por venir. La puerta principal del banco se abrió y entró un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros. No eran policías ordinarios,
Eran agentes federales, y su presencia transformó inmediatamente la atmósfera del banco. Pero no vinieron solos. Detrás de los agentes entró un hombre alto, de unos 45 años, vestido con un traje impecable, con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello tenía canas prematuras en las sienes, sus ojos eran del mismo color marrón que los míos, y su mandíbula tenía la misma línea determinada que Elena siempre decía que había heredado de mí. Era Javier, mi hijo, pero no era el Javier que llamaba todos los domingos para preguntarme cómo estaba. Este era el fiscal federal de la República, el hombre que había procesado exitosamente a más de 200 funcionarios corruptos. El hombre que las noticias llamaban el fiscal que no se compra ni se vende. Su mirada recorrió el banco hasta encontrarme, aún sentado en el suelo junto a los restos de mis lentes. Vi cómo su expresión cambió de preocupación paternal a furia controlada cuando evaluó mi estado. El rasguño en mi mano, la confusión en mis ojos, los fragmentos de cristal a mi alrededor. «Papá», dijo, y su voz llenó todo el banco. «¿Estás bien?» «Estoy bien, hijo», respondí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Javier se acercó y me ayudó a levantarme del suelo con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la autoridad que proyectaba. Una vez que estuve de pie, se volvió hacia los empleados del banco, y fue como si hubiera bajado la temperatura de la habitación 10 grados. Soy Javier Gutiérrez, fiscal federal de la República, anunció, y su voz resonó con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Este es mi padre. Mateo, Diego y Fernando se habían quedado completamente inmóviles, como ciervos frente a los faros de un automóvil. ¿Quién está a cargo de la seguridad de esta institución?, preguntó Javier. Mateo, claramente luchando entre el pánico y el intento de mantener algún vestigio de autoridad, se adelantó. Yo soy el jefe de seguridad, dijo, pero su voz sonaba mucho menos segura que cuando me había estado humillando 30 minutos antes. Su nombre no fue una pregunta. Mateo Rivera. Javier asintió a uno de los agentes federales, quien inmediatamente comenzó a tomar notas. «Señor Rivera, ¿puede explicarme por qué mi padre estaba sentado en el suelo con la mano sangrando cuando llegué?» «Bueno, señor fiscal», Mateo comenzó, y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente para construir una versión de los eventos que lo favoreciera. Su padre se puso agresivo cuando le pedimos que se identificara. Tuvimos que actuar para proteger a los otros clientes. ¿Agresivo?, Javier repitió la palabra como si fuera veneno en su boca. «Sí, señor, se negó a cooperar con los procedimientos de seguridad estándar». Javier se volvió hacia mí. «Papá, ¿te pusiste agresivo?» «Hijo», dije calmadamente, «me empujaron cuando traté de explicar que era cliente de este banco. Me caí y se rompieron los lentes que me regaló tu madre». Vi cómo la mandíbula de Javier se tensaba. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando estaba a punto de destruir a un testigo mentiroso en el tribunal. «Señor Rivera», dijo Javier volviendo su atención a Mateo, «¿está diciendo que mi padre de 74 años representaba una amenaza física para la seguridad de este banco?» «Bueno, no exactamente una amenaza física, pero... entonces, ¿por qué fue empujado?» Mateo miró a Diego y Fernando buscando apoyo, pero ambos estaban demasiado aterrorizados para hablar. «Fue un malentendido», murmuró finalmente. «Un malentendido», repitió Javier. «¿Entiende usted, señor Rivera, que agredir físicamente a un ciudadano mayor en una institución financiera constituye no solo agresión física, sino potencialmente discriminación por edad bajo el Código Federal?» Mateo había comenzado a sudar visiblemente. «Señor fiscal, si supiera quién era su padre». «Alto ahí», la voz de Javier se elevó por primera vez y todos en el banco se sobresaltaron. ¿Te está diciendo que el tratamiento que le dieron a mi padre habría sido diferente si hubieran sabido quién soy yo? Era una pregunta trampa perfecta, y Mateo había caído directo en ella. «No, señor, no quise decir eso, porque si es así», continuó Javier implacablemente,
está admitiendo que este banco aplica estándares diferentes de servicio basados en el estatus social o las conexiones familiares de los clientes, lo cual sería una violación muy seria de las regulaciones bancarias federales. El gerente del banco, que había estado observando desde la distancia, finalmente decidió intervenir. Era un hombre de mediana edad, claramente aterrorizado por la presencia de un fiscal federal en su establecimiento. «Señor fiscal», dijo acercándose nerviosamente, «soy Carlos Mendoza, gerente general». Estoy seguro de que esto es todo un malentendido que podemos resolver. Señor Mendoza, Javier no le permitió terminar. ¿Qué tipo de entrenamiento recibe su personal de seguridad sobre el trato a clientes mayores? Bueno, tenemos protocolos estándar. ¿Incluyen esos protocolos empujar físicamente a clientes de la tercera edad? Por supuesto que no. ¿Incluyen interrogar a clientes sobre su apariencia física antes de permitirles realizar transacciones? No, señor. Entonces, ¿puede explicarme por qué mi padre fue sometido a ambos tratamientos? El gerente miró a Mateo con una expresión que podría haber derretido acero. «Voy a revisar inmediatamente las grabaciones de seguridad», dijo, claramente tirando a Mateo bajo el autobús. «Las grabaciones de seguridad», repitió Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Excelente idea». Se volvió hacia uno de los agentes federales. Agente Morales, por favor asegure todas las grabaciones de seguridad de las últimas 2 horas. Esta es evidencia en una investigación federal. Sí, señor. Mateo había perdido completamente el color en la cara. Señor fiscal, dijo con voz temblorosa, creo que hubo un malentendido. Si pudiéramos hablar en privado. No hay nada que hablar en privado, respondió Javier firmemente. Todo lo que necesito saber está en esas grabaciones de seguridad. Se volvió hacia mí. Papá, ¿necesitas atención médica? No, hijo, solo algunos rasguños. De todos modos, quiero que te revise un paramédico. Agente Morales, por favor llame a los servicios médicos de emergencia. Ya van en camino, señor. Javier asintió. Después se dirigió a toda la audiencia del banco, que había observado este intercambio en silencio absoluto. «Damas y caballeros», dijo elevando la voz para que todos pudieran escuchar, «lo que han presenciado aquí hoy es exactamente el tipo de discriminación y abuso que mi oficina está comprometida a erradicar». Hizo una pausa, mirando específicamente a Mateo. «Nadie, sin importar su edad, su apariencia o su estatus socioeconómico, merece ser tratado con crueldad o agredido físicamente por ejercer sus derechos básicos como ciudadano». La multitud había crecido. Empleados del banco, clientes y transeúntes curiosos se habían reunido para observar el drama que se desarrollaba. «Mi padre», continuó Javier, «es un hombre que ha dedicado 50 años de su vida al servicio público. Como ingeniero civil, ha construido infraestructura que sirve a millones de ciudadanos, ha arriesgado su carrera y su seguridad personal para exponer la corrupción y proteger vidas inocentes». Su voz se hizo más intensa. Pero incluso si no fuera nada de eso, incluso si fuera simplemente un ciudadano ordinario, ¿merecería el mismo respeto básico que cualquier otro ser humano? Miré a Mateo y vi algo que me sorprendió. Lágrimas. El hombre que me había humillado tan cruelmente estaba llorando. «Señor fiscal», dijo con voz quebrada, «no tengo excusa por mi comportamiento. No sabía quién era su padre, pero eso no justifica nada. Traté mal a un hombre que merecía respeto y lo hice por razones que ahora no puedo ni explicar». Hizo una pausa, luchando por controlar sus emociones. «Crecí pobre, en un barrio donde la gente como su padre, gente educada y respetable, nos miraba como si fuéramos basura. Supongo que cuando conseguí este trabajo, cuando tuve un poco de poder, quise venganza contra ese tipo de personas». Miró directamente hacia mí. «Pero usted no era una de esas personas. Incluso si lo hubiera sido, no tenía derecho a tratarlo así». Era una confesión honesta y pude ver que venía del corazón. «Señor Rivera», le dije calmadamente,
La pobreza no justifica la crueldad, pero la honestidad de su arrepentimiento dice algo sobre su carácter. Javier me miró con sorpresa. Claramente no esperaba que yo mostrara compasión hacia el hombre que me había agredido. «Papá», dijo en voz baja, «no tienes que perdonar nada». «Hijo», le respondí, «el perdón no es para él, es para mí, para no cargar con la amargura el resto de mi vida». Pero Javier no había terminado. «Señor Rivera», dijo, volviendo su atención a Mateo, «aprecio su honestidad, pero eso no cambia el hecho de que ha violado múltiples leyes federales, la discriminación por edad, la agresión física y el abuso de autoridad son crímenes, sin importar las motivaciones personales». Mateo asintió, claramente resignado a enfrentar las consecuencias. Lo entiendo, señor fiscal. Sin embargo, continuó Javier, debido a la honestidad de su confesión y considerando la recomendación de clemencia de mi padre, estoy dispuesto a ofrecer un acuerdo. Los ojos de Mateo se iluminaron con esperanza cautelosa. ¿Qué tipo de acuerdo? Renuncia inmediata a su posición, servicio comunitario durante 6 meses, trabajando con organizaciones que ayudan a personas mayores, y participación en un programa nacional de sensibilización sobre discriminación por edad que mi oficina está desarrollando. Era más generoso de lo que Mateo tenía derecho a esperar, y todos lo sabían. «Acepto», dijo inmediatamente. Además, añadió Javier, este banco implementará un programa de entrenamiento completo sobre el trato respetuoso a clientes de todas las edades, supervisado por mi oficina. Se volvió hacia el gerente. «Señor Mendoza, ¿está de acuerdo con estos términos?» «Completamente, señor fiscal». Haremos todo lo que sea necesario para asegurar que esto nunca vuelva a pasar. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «¡Abuelo!». Me volteé y vi a María, mi nieta de 22 años, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. Era estudiante de Derecho siguiendo los pasos de su padre y tenía la misma determinación feroz que había visto en Javier desde que era niño. «María», dije abrazándola, «¿qué haces aquí?». «Papá me llamó y me contó lo que pasó. No podía creer que alguien te hubiera tratado así». Se volvió hacia Mateo con una mirada que habría sido cómica por su ferocidad si no hubiera sido tan genuina. «Usted es el que empujó a mi abuelo». «María», intervine, «ya hemos resuelto esto». «No, abuelo, esto no está resuelto hasta que todo el mundo sepa lo que pasó aquí». Sacó su teléfono celular. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Javier. «Voy a publicar esto en redes sociales. La gente necesita saber que esto sigue pasando, que los ancianos son tratados como ciudadanos de segunda clase». «María, no creo que sea necesario, papá», me interrumpió. «Esto no es solo sobre el abuelo, es sobre todos los ancianos que son tratados así y que no tienen un fiscal federal como hijo». Tenía razón, y todos lo sabíamos. María comenzó a escribir en su teléfono con la velocidad de alguien de su generación. «¿Qué estás escribiendo?», le pregunté. «La verdad», respondió sin levantar la vista, «con fotos de tus lentes rotos y todo». 5 minutos después, el teléfono de María comenzó a sonar constantemente. Su publicación se estaba volviendo viral. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier. «Ya tiene 50 compartidas», respondió María con satisfacción evidente. «Y los comentarios». «La gente está furiosa». «¿Qué tipo de comentarios?». María comenzó a leer en voz alta. «Mi padre de 80 años fue tratado igual la semana pasada en el supermercado. Esto me rompe el corazón. Los ancianos construyeron este país y así los tratamos. ¿Dónde está la humanidad básica?». Su teléfono siguió sonando. 100 compartidas, anunció, y un periodista de Noticias Nacionales quiere una entrevista. Javier me miró con una expresión que no pude interpretar. «Papá,
Esto se está convirtiendo en algo más grande de lo que pensábamos. Tenía razón. Lo que había comenzado como una humillación personal se estaba transformando en un movimiento nacional. Durante las siguientes 2 horas, el banco se convirtió en el centro de un huracán mediático. Llegaron reporteros de 3 canales de televisión, 2 periódicos nacionales y múltiples blogueros y activistas sociales. Cada uno quería mi versión de los eventos, pero más importante, cada uno quería hablar sobre el problema más amplio de la discriminación por edad en el país. Señor Gutiérrez, me preguntó una reportera de cabello gris que claramente entendía la importancia personal de la historia. ¿Cree usted que este tipo de discriminación es común? Desafortunadamente, respondí. Creo que es más común de lo que nos gustaría admitir. La diferencia es que la mayoría de las víctimas no tienen un hijo fiscal federal. ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores que han experimentado discriminación similar? Era una buena pregunta, y me tomé un momento para pensar en la respuesta. Que no se queden callados, dije finalmente. Que exijan el respeto que se han ganado con décadas de trabajo, servicio y contribución a la sociedad. Y que recuerden que la edad no es una debilidad. Es una acumulación de experiencia, sabiduría y fortaleza. La historia se transmitió en los noticieros de la noche, apareció en las portadas de los periódicos del día siguiente y generó un debate nacional sobre los derechos de las personas mayores. Pero para mí, lo más importante sucedió una semana después. Javier había cumplido su promesa. Su oficina había desarrollado el protocolo de dignidad para personas mayores, un conjunto de regulaciones federales que requerían que todas las instituciones que recibían fondos federales implementaran entrenamiento específico sobre el trato respetuoso a clientes y usuarios de la tercera edad. El banco había no solo implementado el programa, sino que había contratado a Mateo como consultor para desarrollar protocolos similares en otras instituciones. Su experiencia personal, combinada con su arrepentimiento genuino, lo había convertido en un defensor apasionado de los derechos de las personas mayores. Es extraño, me dijo cuando vino a visitarme un mes después del incidente. Cometer el peor error de mi vida me llevó a encontrar mi verdadero propósito. Había comenzado a trabajar con organizaciones que ayudaban a personas mayores víctimas de discriminación, y su historia personal de transformación se había vuelto parte del programa de entrenamiento nacional. Creo, le dije, que a veces necesitamos tocar fondo para encontrar quiénes realmente somos. Pero el cambio más significativo fue en mi propia vida. Durante décadas después de la muerte de Elena, me había retirado gradualmente del mundo. Había dejado que la soledad y la sensación de irrelevancia me convencieran de que mi tiempo de hacer diferencias había pasado. El incidente en el banco me recordó que mientras tuviera aliento en los pulmones, tenía la responsabilidad de seguir luchando por lo que era correcto. Javier y yo establecimos la Fundación Elena Gutiérrez para la Dignidad de Personas Mayores, dedicada no solo a combatir la discriminación por edad, sino a celebrar las contribuciones de las generaciones mayores a la sociedad. María se graduó de la Universidad de Derecho con especialización en derechos de ancianos, inspirada por los eventos que había presenciado. «Abuelo», me dijo en su graduación, «quiero dedicar mi carrera a asegurarme de que ninguna persona mayor vuelva a sentirse invisible o sin valor». 6 meses después del incidente, recibí una invitación inesperada. El Banco Nacional quería otorgarme un reconocimiento especial por mi contribución al mejoramiento de las prácticas bancarias nacionales. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo banco donde había sido humillado, pero el lugar se veía completamente diferente. Habían instalado rampas para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad. Señalización más clara para personas con problemas de visión y asientos cómodos en las áreas de espera. El personal había sido completamente entrenado y varios empleados eran específicamente responsables de asistir a clientes mayores. «Señor Gutiérrez», me dijo el nuevo gerente durante la ceremonia,
Lo que pasó aquí hace 6 meses fue inaceptable. Pero su respuesta y la de su familia no solo nos ha hecho un mejor banco, nos ha hecho mejores personas. Hizo una pausa, mirando a la audiencia que incluía empleados del banco, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de derechos de ancianos. La verdadera medida de una sociedad, continuó, no es cómo trata a los poderosos, sino cómo trata a los vulnerables. Y nuestros ciudadanos mayores, que han construido el país que disfrutamos hoy, nunca deberían ser considerados vulnerables por su edad. Después de la ceremonia, Mateo se acercó a mí. Se veía diferente, más tranquilo, más centrado. Señor Gutiérrez, me dijo, quería darle las gracias. ¿Darme las gracias? Por su perdón, por darme la oportunidad de hacer las cosas bien, y por enseñarme que la verdadera fortaleza viene de admitir cuando estás equivocado. Me extendió una caja pequeña. ¿Qué es esto? Ábrala. Dentro había un par de lentes idénticos a los que Elena me había regalado, con la misma montura dorada, el mismo estilo. Busqué durante semanas hasta encontrar exactamente el mismo modelo, me dijo. Sé que no pueden reemplazar los originales, pero pensé... Se le quebró la voz. Pensé que tal vez podrían representar un nuevo comienzo, para ambos. Me puse los lentes. La prescripción era perfecta. ¿Cómo conseguiste mi prescripción? Su hijo me ayudó. Dijo que Elena habría querido que usted pudiera ver claramente todas las cosas buenas que van a venir. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño con mis nuevos lentes. Por un momento, pude ver a Elena detrás de mí otra vez, sonriendo con esa sonrisa que significaba que estaba orgullosa. Creo que ella habría estado orgullosa de cómo manejamos esto, le dije a su reflejo. El reflejo asintió. 1 año después, la Ley de Dignidad para Personas Mayores fue aprobada por el Congreso Nacional. Era una legislación comprensiva que no solo prohibía la discriminación por edad en instituciones públicas y privadas, sino que establecía programas federales para educar a la sociedad sobre el valor y las contribuciones de las generaciones mayores. Durante la ceremonia de firma, el presidente me invitó como invitado de honor. Señor Gutiérrez, me dijo mientras los fotógrafos tomaban imágenes, a veces se necesita un acto de injusticia para recordarnos la importancia de la justicia. Su experiencia no solo cambió las leyes, cambió la conciencia nacional. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, pero más importante, nos recordó que cada ciudadano, sin importar su edad, tiene dignidad inherente que debe ser respetada. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a María esperándome con una sorpresa. Abuelo, me dijo con una sonrisa misteriosa, hay alguien que quiere conocerte. Era una mujer mayor, tal vez de mi edad, con cabello plateado y ojos amables. Señor Gutiérrez, me dijo, mi nombre es Carmen Vázquez. Soy viuda, y después de ver su historia en las noticias, decidí que era hora de dejar de esconderme en casa y empezar a vivir otra vez. Es un placer conocerla, señora Vázquez. Carmen, por favor. Y quería agradecerle. ¿Agradecerme? Por demostrar que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Por enseñar a una generación completa que las personas mayores no son cargas, sino tesoros. María sonrió. Carmen se ofreció como voluntaria para la fundación después de ver las noticias. Ha estado ayudando a otras personas mayores a reportar casos de discriminación. Y, añadió Carmen con un brillo en los ojos, me preguntaba si le gustaría acompañarme a almorzar algún día. Para hablar sobre el trabajo de la fundación, por supuesto.
Por primera vez en 3 años, me sentí como si el futuro pudiera contener posibilidades que no había considerado. Me encantaría, respondí. 2 años después, mientras escribo esta historia, puedo decir que lo que comenzó como el peor día de mi vejez se convirtió en el catalizador para los mejores años de mi vida. Carmen y yo nos casamos el año pasado, en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de la casa que ahora compartimos. Javier me llevó al altar, María fue la madrina de honor y Mateo, que se había convertido en un amigo inesperado, fue uno de nuestros invitados. La Fundación Elena Gutiérrez ha ayudado a más de 1000 personas mayores a obtener justicia en casos de discriminación. El protocolo de dignidad ha sido adoptado por instituciones en 12 países. Y yo, a los 76 años, he encontrado un propósito nuevo y una felicidad que pensé que había perdido para siempre. Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la edad no es el final de la relevancia. Es el comienzo de una sabiduría diferente, una perspectiva que solo viene con décadas de experiencia. Cada mañana, cuando me pongo los lentes que Mateo me regaló, recuerdo que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas, y que el perdón puede transformar no solo a la persona que lo recibe, sino a quien lo da. Y cuando miro en el espejo, ya no veo a un hombre viejo que el mundo ha olvidado. Veo a alguien que aún tiene historias que contar, batallas que pelear y amor que dar. Porque al final, descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer la diferencia. Y nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. La humillación en ese banco podría haberme destruido. En lugar de eso, me recordó quién soy, me devolvió mi propósito y me dio una segunda oportunidad de vivir plenamente. Y esa, creo, es la lección más importante de todas, que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de que algo hermoso esté esperando al otro lado del dolor. Esta historia nos recuerda que la dignidad no tiene edad y que cada persona mayor que vemos ha vivido una vida completa de experiencias que merecen respeto. ¿Has sido testigo de discriminación por edad? ¿Qué podemos hacer como sociedad para valorar mejor las contribuciones de nuestros mayores? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.